Buenas tardes, alumnos. Como se pueden percatar, estamos grabando la reunión del día de hoy por el motivo de que ningún alumno se conectó a la reunión o clase programada, pues para lo que es el día de hoy. Con eso mencionado, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy que ya hemos mencionado. Como pueden visualizar, alumnos, el tema de la clase es el citosol. Es lo que es la parte del citoplasma que ocupa el espacio comprendido entre los orgánulos membranosos. También lo denominamos hialoplasma por lo que tiene un aspecto translúcido. Tenemos la composición y funciones del citosol. El citosol está constituido mayoritariamente por agua, además contiene una gran variedad de sustancias que intervienen en lo que es el metabolismo celular. Ellas son las proteínas ARN de diversos tipos, aminoácidos, glúcidos, nucleótidos e iones de naturaleza diversa. En su composición destaca la gran abundancia de proteínas, ya que a menudo entre lo que es el 25 y el 50% de las proteínas celulares forman parte de lo que es el citosol. Entre estas proteínas se encuentran miles de enzimas y otros tipos de proteínas que forman estructuras organizadas. Esta abundancia de proteínas lo hace similar a una sustancia gelatinosa altamente organizada. En el citosol también hay inclusiones principalmente de naturaleza lipídica o de reserva energética, como lo que son como es el glucógeno, de que o sea, que no están rodeadas de membranas. El citosol desempeña las siguientes funciones, que son las siguientes. Constituye lo que es una reserva de materiales, glucosa en disolución y partículas del glucógeno o gotas lipídicas que intervienen en lo que son la producción de energía. Estas inclusiones no son fijas ni permanentes, ya que son arrastradas por lo que es la corriente del citoplasma o corriente citoplasmáticas, y se forman o se deshacen según las necesidades de lo que son las células. Otra de sus funciones es que sus características fisicoquímicas hacen de él un lugar adecuado para el desarrollo de numerosas reacciones, tanto anabólicas como catabólicas. En el caso de las reacciones metabólicas, forman complejas rutas interrelacionadas, pueden ser de degradación de exo, exosas, lípidos, aminoácidos y nucleótidos y pues lo que es la síntesis de las mismas sustancias. Hemos destacado en lo que es la composición del citosol la presencia de una gran cantidad de proteínas, muchas se organizan formando lo que es el citoesqueleto, que vamos a describir a continuación. El citoesqueleto es un conjunto de filamentos y túbulos formados por lo que es la polimeración o polimerización de diversas proteínas. El citoesqueleto es en muchos casos una estructura cambiante, ya que cuando la situación fisiológica de la célula lo requiere, se produce lo que es la polimerización de lo que son las subunidades proteicas y se constituyen los filamentos y los túbulos. Si estas estructuras no son necesarias, tienen lo que es lugar la despolimerización. En el caso del citoesqueleto podemos distinguir lo que son los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. En el caso de los microfilamentos, tienen lo que es un diámetro entre 8A y están formados por lo que son las proteínas como la actina y la miosina, que pueden tener lo que es una estructura globular o fibrosa. Los microfilamentos intervienen en diversas funciones. Entre ellas, forman el esqueleto endocelular constituido principalmente por fibras de actina,
adosadas a la cara interna de la membrana plasmática. La constitución de esta estructura puede cambiar según las necesidades de lo que son, pues, la misma célula. El esqueleto endocelular tiene numerosas funciones. Una de ellas es dar forma a la membrana plasmática, produce deformaciones de la membrana que originan las pseudopodos o los pseudopodos mediante el deslizamiento de los microfilamentos de actina sobre lo que es la miosina o sobre los de miosina. También tiene, pues, una función de estabilizar lo que es la estructura de los micro, de las microvellosidades de lo que es la membrana plasmática. También participa en la formación de las vesículas de endocitosis, interviene en la formación de lo que son las corrientes que se observan en el interior del citoplasma. Forma parte del anillo contráctil que divide el citoplasma en dos durante la división celular. Estas son algunas de las funciones que tiene lo que es el esqueleto endocelular. También permite lo que es la contracción muscular en el interior de la célula o de las células musculares. A lo largo de la célula se distribuyen haces de filamentos de actina y miosina unidos por los extremos a la membrana plasmática de las células musculares. Si los observamos en el microscopio, las células musculares ofrecen lo que es una imagen muy característica. El deslizamiento de las fibras de miosina entre las de actina produce lo que es el acortamiento de los haces de microfilamentos y por lo tanto de las células. Este proceso de contracción requiere energía de iones. El proceso de relajación es pasivo ya que las células musculares recuperan su longitud, o sea, su tamaño normal por la acción de fibras antagonistas, es decir, fibras cuya contracción provoca el alargamiento de las células contraídas. Tenemos también lo que son los microtúbulos, son estructuras cilíndricas de unos 25 de diámetro y de longitud variable. La proteína que predomina es la tubulina, que podemos distinguir en, pues, que los microtúbulos que se encuentran de manera permanente en la célula, como lo que forman los centriolos o los cilios y los flagelos. En el caso de los centriolos miden 0,4 micrón o micra de longitud y 0,2 de diámetro. Son estructuras formadas por nuevos grupos de tres microtúbulos. En este caso vendrían a ser triples. Las células animales suelen tener dos centriolos dispuestos perpendicularmente uno respecto del otro en la zona próxima del núcleo. Los dos centriolos forman parte de lo que es la centrosoma, una zona de la célula que organiza la disposición de los microtúbulos que participarán en lo que es la división celular. Los cilios y los flagelos tienen un diámetro aproximado de 0,2 micras o micrón y una longitud de 5 a 10 eh, micras o micrón, como ya les he dicho, en el caso de los cilios y de más de 50 en el caso de los flagelos. En su estructura distinguimos lo siguiente. En el caso del axonema, presentan 9 dobletes y dos microtúbulos centrales unidos por un armazón y está rodeado de lo que es la membrana plasmática. También distinguimos la zona de transición próxima a la placa basal, que será la base de los microtúbulos centrales que aparecen en el axonema. La zona de transición presenta lo que son 9 tripletes de microtúbulos. Por último, tenemos el corpúsculo basal, que está situado en la base y forma o está formado por 9 tripletes dispuestos alrededor de una estructura que actúa como armazón. Por último, los microtúbulos que modifican su disposición dependiendo de las fases del ciclo celular, generalmente se disponen en forma radial alrededor de los centriolos,
Cuando la célula se encuentra en interfase durante la división celular, forman el hueso mitótico, que tiene como función repartir los cromosomas en dos grupos iguales. En el caso de los microtúbulos, también intervienen en el desplazamiento de los organulos. Como pueden ver en la gráfica, tenemos todo el proceso que hemos descrito, graficado, como el doble externo, el doblete interno, tanto el doblete externo como el doblete interno, el axonema, la membrana plasmática, la placa basal, que sería esta parte, el corpúsculo basal y pues el eje tubular y lo que son los tripletes. Ok, alumnos, eso sería todo por el día de hoy con respecto a la clase de lo que es el cintriolo. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a la clase, ya saben, pueden contactarse conmigo mediante la plataforma. A continuación vamos a explicar la actividad en clase y la tarea en casa. Para la tarea en clase tienen que responder las tres preguntas que están visualizando. Primera pregunta, ¿cuál es la composición principal del citosol y qué funciones cumple dentro de la célula? Segunda pregunta, explica cómo el citoesqueleto contribuye a lo que es la organización del citosol. Y tercera pregunta, ¿qué diferencias existe entre los microfilamentos y los microtúbulos en cuanto a su estructura y función? Esas son las tres preguntas para la actividad en clase. Están hechas a base de la información que hemos visto en la clase del día de hoy. La segunda actividad, que es la tarea en casa, es realiza un mapa conceptual que relacione lo que es el citosol, el citoesqueleto, los microfilamentos, los microtúbulos y sus funciones celulares. Esas serían las dos actividades que tendrían que realizar para el día de hoy, alumnos. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a las actividades asignadas o a la clase, ya saben, pueden contactarse conmigo, como ya les he mencionado, mediante la plataforma. Con eso damos por finalizado lo que es la clase del día de hoy.